Hola estimado estudiante, bienvenido a un video más de cálculo 1, cálculo diferencial. En este caso vamos a hacer el siguiente ejercicio sobre curvas paramétricas. Dice, si una curva C está descrita paramétricamente por las ecuaciones que están dadas aquí, para t mayor que 0, calcule la ecuación de la recta tangente y normal a la curva C en el punto donde t es igual a 1. Bueno, entonces el problema me está solicitando calcular la recta tangente. ¿Sí? Me está solicitando calcular, bueno, la recta tangente, la ecuación de la recta tangente y recta normal. Bien, para calcularlo necesito dos datos. ¿Sí? El primer dato es el punto de paso, ¿sí? Que lo voy a obtener cuando haga x evaluado en el tiempo o en el instante o en el valor del parámetro donde yo necesito que esté, o sea, x evaluado en 1 y evaluado en 1. Muy bien, si cambio la t por 1 en estas ecuaciones, me va a quedar 3 medios. Y en la otra me va a quedar también 3 medios. Entonces, el punto de tangencia sería 3 medios, 3 medios. Bueno, el siguiente paso es calcular la derivada. Calcular la derivada y evaluarla en ese instante. Bueno, esto va a ser igual por definición a la derivada de y respecto a t sobre la derivada de x respecto a t. Muy bien, entonces esto va a quedar igual. Bueno, la derivada de y respecto a t es la derivada de un cociente. Vamos a dibujar de color azul. Y bueno, voy a correr esto un poquito más hacia abajo. Ahí, muy bien. Entonces, aplicamos la regla del cociente. Acá me quedaría 3 por t al cubo más 1 menos 3t sobre 3t cuadrado. Muy bien, discúlpeme, corro esto un poquito más por acá. Voy a borrar esta recta. Sobre el denominador al cuadrado. T al cubo más 1 al cuadrado. Bueno, el denominador lo voy a dibujar de otro color, si te parece, color verde. Porque también es la derivada de un cociente. Entonces, la derivada del numerador sería 6t por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que sería 3t cuadrado, sobre t al cubo más 1 al cuadrado. Bueno, acá yo tengo una expresión de la forma a sobre b sobre c sobre b. Bueno, simplificando me quedaría a sobre c. Entonces esa expresión, ¿sí? Esa expresión se puede simplificar. Bueno, ¿sí? Este denominador con este denominador se van a cancelar. Y me va a quedar solo el numerador. Que de los numeradores. O sea que me va a quedar 3t al cubo más 3 menos 9t al cubo. Y en el denominador me va a quedar 6t a la cuarta más 6t menos 9t a la cuarta. Muy bien. Esto me va a quedar, ¿sí? Esto era lo que yo quería calcular. Lo voy a dejar por acá, por aquí abajo. Ya estoy más cerca del cálculo. Esto es realmente el cálculo de y de x. Bueno, puedo simplificar. Acá me va a quedar 3 menos
6t al cubo y en el denominador me va a quedar 6t menos 3 al t a la cuarta. Bueno, tanto en el numerador como en el denominador podría simplificar un 3. Pero bueno, para mis fines ya lo puedo dejar aquí porque solo tengo que calcularlo cuando t vale 1. ¿Sí? Entonces acá reemplazo, me quedaría 6 menos 3. Esto me quedaría menos 3 sobre 3, que es igual a menos 1. Y esto sería la pendiente de la recta tangente. Entonces ya tengo el punto de paso, ya tengo la pendiente de la recta tangente, ya. La pendiente de la recta normal sería igual a 1, ¿sí? Porque el producto de estos dos me da menos 1. Y bueno, ya con eso lo tengo todo, ¿no? Porque simplemente tengo que aplicar la ecuación punto pendiente. Entonces, la ecuación de la recta tangente me va a quedar y menos 3 medios es igual a menos 1 sobre x menos 3 medios. Muy bien, entonces me quedaría y más x. Acá me quedaría más 3. Muy bien, y ya con eso pues hemos terminado de hallar la recta normal de la recta tangente, disculpen, ahora la recta normal. Y menos 3 medios es igual a 1 por x menos 3 medios, y esto pues sería que y menos x es igual a 0. Muy bien, y con eso pues ya hemos terminado un ejercicio del seminario. Vamos a ir avanzando con el siguiente problema. Bueno, ahora vamos a proceder con el segundo ejercicio del seminario. Si una curva C está descrita paramétricamente con estas ecuaciones, calcule la ecuación de la recta tangente normal de la curva en el punto t igual a 1. Bueno, entonces procedemos primero determinando el punto. Eso sería evaluar la ecuación paramétrica en el valor de t que me están asignando. Bueno, entonces acá me quedaría 1 más, y y sería 4. Perfecto. Entonces la curva paramétrica pasa por este punto, 1,4. Bueno, ahora seguimos con la derivada. Ya tengo el punto de tangencia. Ahora necesito calcular la pendiente de la recta tangente, que para eso puedo usar la derivada. Bueno, acá recuerdo la definición, sería de y de t de x de t. Muy bien. Una vez ya tengo esto, bueno, procedo a derivar la derivada de y respecto a t. Esto es un polinomio, 3t cuadrado más 3 sobre la derivada de x respecto a t, que sería 2t. Muy bien, y ya lo único que me quería es reemplazar la t por 1. Entonces acá me quedaría 6 sobre 2, que es 3. Muy bien, entonces ya tengo la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta normal va a ser igual a menos 1/3. La multiplicación de 3 por menos 1/3 es igual a menos 1. Y bueno, ya con esto finalizo. La ecuación de la recta tangente va a ser igual a y menos 4 es igual a 3 por x menos 1. Que bueno, haciendo las cuentas me va a quedar 3x menos y es igual a, más 1 es igual a 0. Muy bien.
y la ecuación de la recta normal va a ser derivada de esta ecuación, menos 1/3 x menos 1. Bueno, acá sí podemos hacer un poquito más de procedimiento. Acá me quedaría 3y menos 12 es igual a menos x más 1. Me va a quedar 3y más x menos 11 igual a 0. Muy bien, damas y caballeros, entonces con esto ya hemos finalizado el segundo problema del seminario. Un ejercicio así podría estar en tu examen, entonces te sugiero que lo revises. Bueno, muy bien. Continuando con los problemas del examen y bueno, de nuestro seminario, tenemos problemas con extremos relativos. Entonces acá dice, determine los extremos relativos si es que existen de la siguiente función, una función ahí, mediante los criterios de la primera o la segunda derivada. Bueno, entonces me están pidiendo determinar en dónde hay valores máximos, valores mínimos. Entonces tengo la función, calculemos la derivada de la función, es la regla de la multiplicación más a la x por la derivada del polinomio. Muy bien, aquí hay un factor común que sería menos 4x, acá era un 2 y con este menos 2 se cancela. Muy bien, entonces, ¿qué hice? Regla del producto, la derivada del primero es ella misma por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Factor común, e a la x, me quedaría x cuadrado, no tienen con quién sumarse, este más este se cancela y este se cancela. Uy, discúlpenme. Acá entonces solo quedó este señor, ¿no es cierto? Bien, ahora sí. Agregué un término que no iba. Muy bien, entonces ya tengo mi derivada. Y ahora lo único que me queda es hallar los números críticos. Bueno, f' de x igual a 0. Bueno, e a la x por x cuadrado debe ser 0. Para que esto suceda, x tiene que ser 0. No hay otro valor. Porque, y eso es bien importante que lo recuerdes, e a la x siempre es mayor que 0 para todo x en los números reales. Entonces, este término jamás va a ser 0. Es un número positivo de por sí. Entonces, solo me quedaría las soluciones de x cuadrado igual a 0. Y la única solución que tiene es x igual a 0. Y bueno, f' es un número real, bueno, o el dominio, si quieres verlo de una forma más. El dominio de f' son todos los números reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque f' es el producto de dos funciones continuas sobre todos los números reales, la parábola, la x cuadrada, y la exponencial. Entonces, esto jamás se va a hacer indeterminado, la derivada. Entonces, solo tengo un número crítico, que es el 0. ¿Bien? Ahora, apliquemos el criterio de la segunda derivada. Vamos a hacer el criterio de la segunda derivada para que tú recuerdes cómo derivar. Bueno, ya tengo f', la voy a escribir acá distinguida. Entonces puedo calcular la segunda derivada. Sería e a la x por x cuadrado más e a la x por 2x. Bien. Y como tengo un número crítico, ¿sí?,
lo igualo a 0. Aquí haré a la 0 por 0 al cuadrado más e a la 0 por 2 por 0. Y bueno, descubro que esto a 0, el criterio no funciona. ¿Y qué dice el criterio de la segunda derivada cuando la segunda derivada me da 0? Pues que el criterio no funciona. Aplicar el criterio de la primera derivada. Y bueno, si yo dibujo mi recta real, ubico el número crítico, tomo valores a izquierda y a derecha, ¿sí?, del número crítico, y observo nuevamente la expresión de la derivada, ¿sí?, yo observo que f' siempre va a ser positivo. ¿Sí? ¿Por qué? La exponencial siempre va a ser un número positivo y sin importar quién sea x, bueno, salvo el 0. ¿Sí? Si x es diferente de 0, esto va a ser un número positivo. Número positivo por número positivo, sigue dando número positivo. Entonces acá voy a tener positivo, positivo y bueno, acá la función va a ser creciente, acá va a ser creciente. Ese número no es un extremo. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todos los cálculos que hemos hecho? Pues que esa función no posee extremos. Y bueno, ya con eso hemos finalizado el ejercicio, ¿sí? Espero que haya sido muy claro y vamos a pasar a otro más de graficación. Bueno, continuando con los ejercicios, tenemos un problema que me pide bosquejar la gráfica de la siguiente función polinomial mediante los criterios de la derivada en forma correcta. Bueno, entonces voy a dividir mi hoja en dos. En la parte izquierda voy a hacer los procedimientos, los cálculos. En la parte derecha voy a tratar de bosquejar la gráfica. Bueno, entonces lo primero que yo debería observar es que el dominio de la función, en este caso son todos los números naturales, todos los números reales, perdón, porque es un polinomio. Hay un corte con el eje Y, que lo calculo haciendo 0 f de 0, que sería 0,40. Y con el eje X, bueno, como es una función cúbica, me voy a preservar, voy a dejar ese cálculo para más tarde. Lo que sí voy a hacer es el cálculo de la primera derivada. Y vamos a hallar los números críticos. Entonces, quería f' de x es igual a 3x cuadrado menos 12x menos 15. Bueno, esto lo puedo ver como 3 por x cuadrado menos 4x menos 5. Y esto a su vez lo puedo ver como 3x menos 5 por x más 1. Entonces, los números críticos serían x igual a 5 y x igual a menos 1. Bien, entonces ya tengo cierta información para ir dibujando. Entonces, en x igual a menos 1 y en x igual a 5 pasa algo.
ahí está pasando algo. Puede haber un máximo, un mínimo o no puede haber nada. Muy bien. En x igual a 0 a 40, pero como todavía no tengo las imágenes de estos dos puntos, no voy a decir nada. Quiero calcular la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, derivo esto, me quería 6x menos 12. Y con esto yo ya voy a poder clasificar cuál es máximo y cuál es mínimo. De 5. Esto sería 6 por 5 menos 12. Esto claramente es mayor. Entonces f de 5 es un mínimo. Por menos 1 menos 12 es negativo. Entonces f de menos 1 es un máximo. Esa cuenta sí la puedo hacer acá. F de menos 1, ¿sí? Me daría, acá tendría menos 1, menos 6, menos 7 más 15. Eso me daría 8, 48. Y f de 5, bueno, y si de pronto podemos invitar a la calculadora a participar, 5. Entonces me quedaría ans elevado al cubo menos 6 por ans cuadrado menos 15 por ans más 40. Eso me da menos 60. Muy bien, entonces si hacemos que cada rectángulo en la escala horizontal, en la escala vertical valga 10, creo que sí ya podemos dibujar toda la gráfica. Entonces acá 10, 20, 30, 40, 50. Digamos que está el 50 y acá sería 2, 4, 6. ¿Sí? Acá estaría el menos 60. Entonces la curva va a pasar por este punto, va a pasar por este punto y 48 supongamos que esté por acá. Muy bien. Entonces va a pasar por este punto, por este punto, por este punto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo va a pasar? No sabemos. ¿Por dónde va a pasar? Tampoco sabemos. Vamos a buscar ahora los candidatos a puntos de inflexión. Entonces, hacemos la segunda derivada igual a 0. Pero para que esto sea 0, bueno, x tiene que ser 2. Entonces, en 2 pasa algo. Vamos a calcular f de 2. ¿Sí? Ahí tengo mi calculadora preparada para calcular. Eso me da menos 6. Entonces, si un cuadro vertical vale 10, la mitad aproximadamente vale menos 6, va a estar por acá. Entonces, en este punto que estoy destacando, hay un punto de inflexión. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo la inflexión y cómo la concavidad. Entonces voy a dibujar mi recta real. ¿Sí? Acá tengo la segunda derivada. Acá tengo el número posible candidato para definir el punto de inflexión. Si tomo un número mayor que 2, esto va a ser positivo. Y si tomo un número menor que 2, por ejemplo 0, esta expresión es negativa. Entonces acá es cóncavo hacia abajo, acá es cóncavo hacia arriba. Bueno, y bueno, de acá yo ya puedo sacar los intervalos de concavidad, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo.
me faltarían los intervalos de crecimiento. Entonces, por acá voy a suponer que está el -1, por acá voy a suponer que está el 5. ¿Ya? Si tomo un x, por ejemplo, 0, la derivada es negativa. Esta es la primera derivada. Es negativo, acá es positivo y acá es positivo. Los signos se van a intercalar porque la derivada se descompone en factores lineales. Muy bien, entonces acá va a ser cóncavo hacia abajo, creciente, cóncavo hacia abajo, decreciente, cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia arriba. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo nos va con el dibujo de la curva. Entonces acá hay un cambio de concavidad. De hecho, pues también nos interesaría ver un poco cuánto vale f' de 2. Entonces acá me quedaría 3 por menos 3 por 3. Bueno, esto es negativo, pero me da menos 27. Bueno, entonces sí tiene una muy buena pendiente. Es casi vertical. A ver. Voy dibujando. Bueno, sería algo así. Sí, la curva sigue hacia arriba, sigue hacia abajo. Ahora la pregunta es, bueno, profesor, ¿se pueden determinar estos dos puntos? Pues si te das cuenta, esos puntos de corte con el eje X no van a ser números enteros. Porque, bueno, 2 no lo es. Y si reemplazo X por 1, ¿sí? X por 1, pues tampoco lo es. Y bueno, mi intento de gráfica, mi aproximación, me muestra que tampoco lo es. Bueno, de hecho este punto posiblemente esté bien cercano al 2, pero no sea 2. Bueno, entonces las raíces de este polinomio no son enteras, no son racionales. Lo mismo esta, ni esta, ni esta. Bueno, entonces ya con eso pues he terminado el bosquejo de la gráfica usando los criterios de la derivada. Muy bien, vamos a terminar con un ejercicio de aplicación. Bueno, y ya para finalizar, un ejercicio de síntesis. Muy posiblemente el examen tenga ejercicios de síntesis, como puede pasar que no los tenga. El ejercicio que vamos a hacer en este caso es de la siguiente forma. Un cohete lanzado de forma vertical es rastreado por una estación de radar localizada en el piso, a 3 kilómetros de la plataforma de lanzamiento. ¿Cuál es la velocidad del cohete en el instante en que su distancia a la estación es de 5 kilómetros y la tasa de cambio entre la distancia entre el cohete y el radar es de 5000 kilómetros hora? Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, como son problemas contextualizados, un dibujo siempre es útil. Bueno, voy a suponer que en este punto está el radar, acá está la estación donde sale el cohete. ¿Sí? Acá tengo el cohete. Vamos a tratarlo de dibujar lo mejor posible, un cohete. Muy bien. La plataforma de lanzamiento, si lo quieres ver. Y bueno, el cohete despega verticalmente. Muy bien. Ahora, la distancia
del radar respecto al cohete, o el cohete respecto al radar, es una función del tiempo, ¿sí? Conforme va pasando el tiempo, pues el cohete va ascendiendo y el radar está detectando que él va ascendiendo. Muy bien, entonces, ¿qué otra información tengo? Bueno, tengo la distancia del radar a la plataforma. Esto mide 3 kilómetros. ¿Qué otra información tengo? Tengo la velocidad, la tasa de cambio de la distancia entre el cohete y el radar. Entre el cohete y el radar. Bueno, el radar va a estar por acá, el cohete, perdón, va a estar por acá, elevándose. Entonces yo conozco que la derivada, voy a llamar esto si quieren z para no usar la d, la derivada de z respecto al tiempo es constante y es de 5000 kilómetros hora. Muy bien. Lo que yo no conozco es la altura del cohete en función del tiempo. Tampoco conozco cuánto es la variación del tiempo, de la altura del cohete respecto al tiempo. Estas son incógnitas, ¿sí? Eso está por determinarse. Muy bien. Y de hecho, pues la velocidad vertical del cohete sería esta. De hecho, esa es una de las incógnitas, una de las preguntas del ejercicio. Bueno, ya con mi dibujo voy a pasar a la solución. Bueno, entonces, vamos a separar estos datos, este dibujo. Y bueno, voy a proceder. Entonces, la solución. De Pitágoras, yo tengo que z al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo derivo implícitamente, me quedaría que 2z por la derivada de z respecto a t debe ser igual a 2y por la derivada de y respecto a t. Muy bien. Y bueno, acá ya comienzo a ver qué información tengo. No conozco esto. No conozco la derivada de y respecto a t. Entonces la voy a despejar. Z sobre y por dz dt. Bueno, la distancia es de 5 kilómetros. ¿Sí? ¿Sí? Y, si yo conozco a z, conozco a y por esta relación. Entonces acá me quedaría que la derivada va a estar en términos, la puedo dejar en términos de z. Obviamente z también está en términos de t. Y bueno, cuando z es igual a 5, la velocidad, porque eso es lo que está diciendo, ¿cuál es la velocidad del cohete en el instante en que su distancia a la estación es de 5 kilómetros? ¿Sí? Y la tasa de cambio entre la distancia es esta. Entonces z vale 5 y la variación de z respecto al tiempo es de 5000 kilómetros hora. Entonces acá reemplazo. Me va a quedar 5 sobre 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado por dz dt, que sería 5000 kilómetros hora.
Y bueno, esto sería 5 cuartos por 5000 kilómetros hora. Y esa sería la velocidad de ascenso del cohete. Y bueno, ya si quieres puedes simplificar. 5 por 5000 dividido 4 te da 6250 kilómetros hora. Y ya con eso pues hemos terminado el ejercicio. Bueno, no es tan difícil. Lo que tienes que visualizar es las variables que están en juego y pues obtener una relación entre las variables. Bueno, sin más que decirles, les deseo muchos éxitos en sus exámenes y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.